Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos un martes más, ve qué rápido se pasan las semanas, ¿verdad? Ya tenemos otro martes en el nombre de Jesús. Y hoy nos toca hablar del espíritu de hechicería. Demasiado importante que nosotros conozcamos esta parte. Muy importante porque la mayoría de todos nosotros venimos de algún tipo de cepa así. Los bendigo en esta noche a todos en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida a la escuela y quiero anunciarles para este domingo el culto presencial, ¿verdad? Ya vamos a estar allá en la iglesia a las 10 de la mañana. Y usted puede reservar su campo al 72 60 89 97. Ahí nos vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Les estaba hablando sobre el espíritu de hechicería, ¿verdad? Es muy importante que nosotros conozcamos esta parte porque es algo con lo que tenemos que pelear mucho, los libertadores, los intercesores, todos aquellos que estamos haciendo guerra espiritual, los que damos consejería, los que ayudamos con sanidad interior y liberación. Yo quiero decirle que en Costa Rica hay un 99%, tal vez y medio, de personas que les gusta, que han estado, que han heredado, que los han metido en esta situación de hechicería y de brujería. Se parecen mucho, pero hay una diferencia que ahora la vamos a ver. Nosotros en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, somos tres países donde estas artes o estas situaciones de brujería, de hechicería, de encantamiento, de magia, de todo esto ha sido muy familiar en estos tres países, ¿verdad? Porque muchas personas han estado trabajando con esto y les gusta muchísimo también. En la mayoría de los países del mundo se conoce, en la mayoría de los países del mundo se practica. Para mucha gente es como el diario vivir, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica nacimos con estas situaciones. Nuestras familias hablaban ya de defenderse de una persona, de un vecino, de una persona tóxica. Hablaban de defenderse de alguien que les hacía daño y entonces tenían que ir donde personas que a cambio de plata hacían trabajos que llamaban de brujería o de hechicería, ¿verdad? En esta noche vamos a ver un poco de, ¿qué le puedo decir? De lo enorme que es esto, ¿verdad? Como una pincelada para que más o menos usted se dé cuenta. Y lo primero que le voy a decir es que el Señor Dios Todopoderoso prohíbe totalmente que nosotros, los hijos de Dios, nos metamos en esta situación, ¿verdad? A visitar, a leer cosas esotéricas, a todo eso para nosotros es prohibido por todo lo que ha pasado de demonios metidos en hijos de Dios, se puede decir así, por falta de conocimiento. Y ahora les voy a explicar un poquito eso, ¿verdad? Quiero decirles que el hechizo, ¿verdad? La hechicería es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de invocaciones a espíritus
o fuerzas sobrenaturales para lograr lo que se quiera, como con conjuros que son ligarse con otros mediante juramentos para un fin. Eso es un conjuro, un ligarse con otros mediante un juramento para un fin, el fin que se está esperando, el fin que se desea, ¿verdad? El sortílego es una adivinación que se hace por artes supersticiosas, ¿verdad? El encantamiento es cautivar la atención de algo señalado con la invocación de fuerzas demoníacas. Las maldiciones es una imprecación contra una fuerza o contra una persona o cosa, manifestando enojo y adversión hacia esa persona o hacia esa cosa y un deseo de que le ocurra algo malo. Eso es una maldición. Hay casas que se maldicen, terrenos, familias, mujeres embarazadas, niños que están por nacer, algún tipo de cosa, ¿qué le puedo decir? Una joya, un adorno, hay muchas cosas que cuando se las regalan a uno ya van con una maldición, y cuando las mete uno a la casa de uno, al cuarto de uno, ya empiezan a ocasionar diversos tipos de situaciones en nuestra casa y sentimos cosas que antes no sentíamos. Hay muñecas muy lindas, adornos, juguetes, muchas cosas así que pueden venir ya tóxicas o enfermas a la casa de uno, ¿verdad? En el cristianismo, vuelvo a decirles que está prohibido la práctica, ¿verdad? Dios le prohíbe a uno que vaya más allá, porque hay personas que, conociendo a Jesús, son muy curiosas y les gusta mucho andar conociendo cosas prohibidas para ver qué se siente. Muchos de ellos, hay gente que le gusta mucho que le digan qué va a sucederles, cómo les va a ir, qué van a tener. Nosotros estamos acostumbrados a ver mucho de eso en gente que no conoce a Jesús para las Navidades. Ya en noviembre a diciembre empiezan a buscar este tipo de personas para que les lea el horóscopo, un horóscopo anual para ver qué quiere decir, ¿verdad? Cómo les va a ir, depende del signo que ellos tengan. Entonces, para muchas, aquí en muchas librerías a un nivel nacional, encuentra usted mucho material de esoterismo, muchísimo, que le dicen de los sueños, cómo tener revelación de sueños, cómo hacer daños para otras personas. Son guías para que la casa tenga suerte, para que la persona pegue lotería o chances, para que le vaya bien con un novio, para amarrar a un esposo, para deshacerse de una amistad que hace mucho daño. O sea, hay mucho material de ese, ¿verdad? Que muchas personas tienen o compran y les gusta estar hurgando en eso, pero no se dan cuenta que cuando yo compro un libro y lo abro, entonces yo me voy a impregnar de lo que ese libro dice. Yo voy a ministrarme, digámosle así, con la lectura de ese libro. Entonces, si es un libro que me va a hablar de Dios, que me va a hablar del Espíritu de Dios, que me va a ayudar a acercarme más a Dios, entonces yo voy a tener mucha comprensión de lo que dice el libro y yo voy a buscar eso que estoy leyendo para poder alimentarme. Pero si es un libro esotérico,
o una lectura mala de estas, que para un cristiano es mala, entonces yo me voy a ministrar de lo que dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el libro me va a transferir, me va a hacer una transferencia espiritual a mí de lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a leerlo, yo voy a ver, a interesarme qué es lo que dice ahí. Entonces ahí va a hablar, digamos, de trabajar para amarrar a alguien o para soltarlo o para tener algo, el que tiene una venganza, ¿verdad? O el que tiene odio o enemistad con otra persona, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque una persona que está enojada, muy enojada, y tiene una conducta, ¿cómo le puedo decir? Agresiva, va a querer una venganza y va a hacer lo que sea por conseguir la venganza. Si odia, entonces va a hacer lo que sea por eso, y si es una amistad igual, va a meterse, como dice uno, hasta aquí, por conseguir lo que está deseando. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque un hijo de Dios no puede meterse en nada de eso. Muy sencillo. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y también libertador, proveedor y sanador, entonces nuestro nombre fue apuntado en el libro de la vida y nosotros recibimos al maravilloso Espíritu Santo. Dice la palabra que fuimos comprados por precio de la sangre de Jesucristo. O sea que nuestro linaje ahora ya no es como antes, que no éramos pueblo, dice en el libro de Pedro. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. Somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Dice en Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro 2, o segunda, por ahí está, ahorita lo vamos a ver. Entonces ya somos de un linaje santo. Entonces lo que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida de nosotros, más bien es a limpiarnos de todas las cepas, de todas las cosas que traemos atrás, para pasarnos a un lugar santo, para limpiarnos, bendecirnos, santificarnos, para que nos llenemos de Dios. Entonces esa es la belleza que nosotros tenemos. Frutos del Espíritu, dones, poder y autoridad de parte de Dios. Pero si el cristiano se involucra en estas cosas, entonces nada más imagínense si deja entrar a esos espíritus inmundos. Nada más imagínense, leyendo lecturas esotéricas, buscando materiales de esa clase, visitando personas de ese tipo. Entonces se va a hacer ahí una transferencia espiritual tremenda, o morrocotuda, como yo digo. Porque entonces ya son transferencias que van haciendo raíces y lazos. Y después los demonios no quieren irse de la persona. Vamos a hablar ahora de la brujería. La brujería es un grupo de creencias, conocimientos, prácticas y actividades atribuidas a ciertas personas. Hay brujos y brujas, pero parece que son más las mujeres que trabajan en este campo. Los que trabajan en este oficio conocen muchísimas cosas. Ahora vamos a detener un poquito esto para leerles la palabra de Dios que está en el libro de Deuteronomio 18, del 9 en adelante al 14.
Y vea lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, vea, semejante palabra tenemos aquí. Y prohibido totalmente, ¿verdad? Dice, porque a estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Todo lo que es brujería, todo lo que es hechicería, todo lo que es santería, todo lo que es espiritismo, todo lo que es adivinación, todo lo que es magia, todo eso al Padre Eterno no le gusta. Es un irrespeto para Dios el que tal hace. Entonces ahora vamos a entrar. Ya usted vio lo que explicamos un poquito, ¿verdad? Una pincelada de lo que enseñamos de la hechicería, ¿verdad? Hacen trabajos, claro, de hechicería, ¿sí? Hacen fetiches, hacen entierros, hacen, maldicen, hacen, como dice aquí, encantamientos, ¿verdad? Conjuros, invocaciones. Son un componente sustancial también de muchas religiones paganas, ¿verdad? Por eso es que en el cristianismo no está permitido de ninguna manera la práctica. Pero aquí, ahora, en la brujería es otra cosa. La brujería, hay mucha profundidad en todo esto. Y hay unas personas que va como en niveles. Unas que están aprendiendo, otras que se van introduciendo, otras que ya están dentro, pero otras que están profundas, ¿verdad? Así como un cristiano que busca la presencia de Dios, que quiere crecer en el Señor, que quiere la unción del Espíritu Santo, que quiere que el Señor lo llene de frutos y de dones. ¿Qué hace ese cristiano? Es obediente, se congrega, lee la palabra, la aprende, la estudia. Con el Espíritu Santo obediente. Es una persona que ora, es una persona que ayuna, es una persona que está en orden con el Señor en todos los sentidos, que trata de ser buen administrador, que educa la lengua, porque en esto quiero decirle que por eso Dios, cuando estuvimos aprendiendo del capítulo 3 de Santiago, que habla todo de la lengua, en Proverbios, que se mete mucho con eso de la lengua, es por algo muy importante, porque con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestra forma de actuar, de ser, de decir, de hablar, de desear, usted conquista cosas a un nivel espiritual. Entonces, los hijos de Dios aprendemos a educar nuestra lengua, ¿para qué? Para que solo bendiga, para que solo hable de cosas
de vida. Pero aquí vamos a ver en este campo que estamos viendo hoy, como ellos con conjuros, con maldiciones y con todo lo que hacen, con hechicerías, con encantamientos, están usando la lengua también, están usando las palabras, saben dirigirlas hasta cierto grado para atar, para maltratar, para hacer lo que quieran. Ahora, aquí en la brujería, el asunto es que esta gente, digamos, la bruja, por ponerle un nombre, el que trabaja en ese oficio conoce muchas cosas. Son matronas, parteras, son personas que conocen las plantas y sus secretos para usos medicinales, ¿verdad? Muchos han sido curanderas. Debido a la conexión con el mundo espiritual, hacen muchísimos rituales profundos como se necesiten. La hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros. Pero mientras que la bruja hace un pacto con Satanás para renunciar a la fe de ella. Por eso le digo, esta va más allá. Porque ella, mientras tanto la bruja lo que hace es un pacto con Satanás para renunciar a su fe y para rendirle culto y adoración al diablo, expresamente. La fuente del poder oculto que tiene ella es aquella que proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de todo lo que ella le entrega. Así como nosotros, los cristianos, buscamos a Dios, leemos la palabra, oramos, ayunamos, hacemos muchas cosas. Nos conocemos es la palabra de Dios. Bendecimos con nuestra boca. Así como el cristiano paga un precio por la santidad, estas personas pagan un precio por la de ellas, pero no por santidad ni nada, sino por el poder que les puede dar el enemigo espiritual a ellas para los trabajos que tengan que hacer. Ellas entregan su vida, hacen un pacto con su propia vida, según lo que dice aquí. Mientras la bruja hace un pacto con Satanás y ella tiene que renunciar a la fe que tenga para abrazar todo lo que ese ser espiritual le ofrezca a ella. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella es una apóstata de su fe. La aparta, la fe que traía, para todo lo entrega, renuncia a todo para que Satanás le dé a ella el poder para hacer los trabajos que ella quiere. Entonces ahí es donde se meten en un terreno demasiado oscuro. Hacen muchas cosas ellas. El poder que tienen es diabólico, totalmente, adquirido a través del pacto explícito, personal y directo. Porque ahí se entrega, así como yo un día me entregué a Jesús como Señor y Salvador, yo lo acepté a Él como el Señor de mi vida y le sirvo a Él y obedezco a lo que la palabra me diga, a lo que el Padre mande. Ellas hacen con lo de ellos igual, pero con el enemigo. Y ayunan y se entregan y de todo. Y hacen lo que sea por hacer un trabajo que tienen que hacer bien hecho.
Y usted sabe, más adelantito voy a decirle, mucha gente las busca para hacer daño a otros, a otras personas, para buscarles ayudas, para a otras personas o para buscar daños. Dañan familias, traen pleitos, celos, enemistades, matrimonio, en los matrimonios, en terrenos, traen problemas en las iglesias, hacen fetiches, entierros, se desdoblan, visitan lugares. Vean, hay trabajos que han hecho tremendos para derribar, trabajos que se han hecho. El siervo de Dios que va a intervenir un lugar de esos tiene que estar bien parado, porque ellos se dan con todo lo que tienen. Y con esto quiero decirle algo. Yo siempre cuando predico o enseño, yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado con la boca. Porque así como contentos decimos cosas bonitas, pero bravos o enojados o irritados o iracundos decimos cosas feas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos puertas abiertas. Cuando una persona le sirve a Dios y anda con puertas abiertas y se va a meter a ayudar a otra persona que tiene un trabajo de brujería hecho, el diablo lo puede golpear bien duro. ¿Por qué? Porque anda lleno de... lleno no, porque anda con puertas abiertas. Ese es el problema que tiene. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Que estos trabajos de brujería depende de cómo la gente los vaya a buscar, así van a ser hechos. Hay trabajos de brujería que es para matar a una persona. Hay trabajos de brujería que es para traer separación en la casa, o para traer pleitos en una casa, o para revolcar toda una iglesia, una congregación. Mete el espíritu, lo mandan a meterse entre los líderes, los mandan a meterse para que le traiga persecución al pastor, si eso es lo que buscan. Le mandan a que hayan pleitos, a que hayan contiendas. La envidia, mire, parece mentira. ¿Por qué fue que Caín mató a Abel? Porque tuvo envidia de la ofrenda que este varón le dio a Dios, porque vio que era mejor. La envidia está, si usted lee la palabra desde el principio, está la envidia. Es un espíritu tremendo, y el orgullo también. Entonces son dos cosas que al ser humano lo atacan mucho. Entonces nosotros, los que estamos sirviendo a Dios en un ministerio, en un lugar en la iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto. Porque si yo tengo envidia, si yo soy envidiosa, el enemigo me va a tratar de atacar por ahí. Por donde vea mi debilidad, por ahí va a querer atacarme. Entonces aquí, con la brujería hemos visto daños, vea, con la plata, trabajan la plata de la persona y la maldicen y la conjuran y le hacen de todo lo que ellos hacen. Y entonces aquella persona puede empezar a corto tiempo a ver una reducción y a ver una reducción. Ahora, aquí le voy a hablar para los hijos de Dios, porque el mundo no conoce nada de eso. El mundo es el mundo. Acuérdese que el hombre natural no conoce nada del espíritu.
Pero nosotros no podemos ser cristianos carnales, porque una brujería en un cristiano carnal es algo tremendo, le cae perfecto. ¿Por qué? Porque está lleno de puertas abiertas. Se hiere por cualquier cosa, llora por lo que sea, se enoja, y cuando se enoja dura 3 días, 4 días que no le habla a nadie. Y cuando la palabra, si la conocemos, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, yo puedo enojarme, sí, soy humana. Pero cuando la palabra dice que no se ponga el sol sobre mi enojo, es porque ¿a qué hora sale el sol? En la pura mañanita. Entonces quiere decir que yo no puedo durar días enojada, ni horas, ahora días tampoco, menos. Entonces, las palabras juegan un papel muy importante. Si yo conozco la palabra o no, juega un papel muy importante. Si yo soy obediente a Dios o desobediente, demasiado importante. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder y la sangre de Jesucristo nos cubre. Y hay un anillo de fuego que hace el Espíritu Santo de protección. Pero si yo, como hija de Dios, desvaloro todo eso con mis actitudes, entonces el vallado se echa a perder. Hay un versículo que dice que al que aportillare vallado, el vallado le morderá la serpiente. Hace muchísimos años, demasiados, habían lugares donde había mucha culebra. Entonces tenían un vallado alrededor de la casa con un portón. Entonces la gente que salía tenía que cerrar el portón y la que entraba igual. Ese portón no se podía quedar abierto. Entonces, si uno, ahorita viene siendo parecido, si yo dejo la puerta abierta, entonces va a venir la serpiente a morder. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, trabajos con fotos, con tierra del cementerio, con huesos de muerto, con sacrificios de animales, con ropa, con cabellos, con servilletas, todo lo que pueda tener el ADN de la persona. ¿Qué le digo? Una servilleta, usted se limpia la boca, o se secó las lágrimas, o se sonó la nariz. Ya tiene su ADN. Entonces han usado de todo. Toallas sanitarias, ropa interior usada, o sea, cuando le digo usada, que la persona se la quita de ese día y se pone otra limpia al día siguiente. Entonces, esa que usó durante todo el día es excelente para ellos. Invocan maldiciones sobre la persona, sobre fetiches. El fetiche es un muñequito que hacen muy parecido a la persona, muy parecido, y le comprometen la parte que quieren dañar. Si es el corazón, si es la cabeza, si son los brazos, si es la pancita, si son los pies, le comprometen ahí. Entonces se han encontrado fetiches llenos de alfileres. Se han encontrado fotos pegadas en ropita de bebé o en ropa de adulto, con alfileres. Entonces hay muchas cosas ahí que son que las han hecho, ¿verdad? Entonces usan la sangre de un animal, en una hoja escriben todo el dañerío que quieren para las personas, ponen en la hoja sangre, ponen
El cabello, si tienen una foto la ponen, si hay uñas también la ponen, un objeto de la persona que la persona haya usado o por ahí ellos lo recojan, y lo ponen todo ahí y lo cierran, eh, y después lo entierran. Una vez me acuerdo que había un ciervo que muy saludable, muy lindo él siempre, y cayó enfermo y no le encontraban qué era lo que tenían. Los doctores decían que no tenía nada, pero el hermano seguía deteriorándose a pasos agigantados y no se sabía qué era. Entonces pidieron oración por él y él tenía la iglesia en un lugar alto. O sea, era como, el terreno era alto y había que subir unas graditas para llegar donde él estaba arriba, la iglesia, pero aquí había un pretil de tierra, como un muro de tierra, grande, con matillas sembradas, la tierra, el musgo que sale y todo ahí, a la orilla de la calle. Y en las oraciones lo que se veía era ese pretil de tierra. Nada más. Qué raro, porque ese pretil y ese pretil. Bueno, entonces ya se comunicó la visión y fueron a ver, ¿verdad? Y era que habían metido ahí, habían hecho un hueco en el muro de tierra, y habían metido ahí un pedazo así, era como un bistec, pero era algo enorme, grandotote. Y le habían puesto chiles picantes, le habían puesto clavos, le habían puesto, bueno, vieran qué montón de cosas tenía ese pedazo de carne, cabellos, un papel que ya casi no se podía leer porque ya se estaba pudriendo junto con la carne. Y entonces cuando vieron eso ahí, como que la pared no estaba toda lisa, sino que había una parte así que había sido removida, entonces ahí fue donde escarbaron y vieron eso y lo sacaron. Vea, el señor ahí está, ¿verdad? Nada, gracias a Dios se curó. Pero era un trabajo de hechicería, no, perdón, no de hechicería, sino de brujería, para matarlo a él. Hechicería no. Eso había sido una brujería. Casi lo mata, pero no lo mató por dicha. Muchos trabajos de esos empiezan a robarle la fuerza a la persona. Empiezan a desgastarla, a quitarle la fuerza, a quitarle la fuerza, a quitarle la fuerza. Si la persona es fuerte, ¿verdad? Si es robusta, si es fuerte, si es de alegre, entonces les va a costar más. Pero si es una persona que tiende a sentirse deprimida, si es una persona que se le da mucho lo que le digan y todo eso, entonces las va minando y les va quitando la fuerza. Si salían, ya van a dejar de salir. Si comían, ya va a dejar de comer. Muchas de las cosas las va dejando, hasta que minan totalmente lo que era la persona y le hacen el daño, ¿verdad? Después se desdoblan. Son personas que se salen del cuerpo y viajan a lugares. Viajan a otros lugares. Se pueden meter a las casas, se pueden meter a muchas partes. Por eso es que el siervo de Dios que trabaja en eso sabe que es una lucha espiritual y una guerra espiritual que tiene. Y que el acercamiento con Dios, la vivencia que tiene con el Espíritu Santo es lo que le da la fuerza y lo ayuda para salir adelante.
Por eso es que hay muchas personas que no les gusta atender a otras personas, porque es pelear con los demonios que aquella persona tiene. Entonces por eso hay siervos o que dicen, no, yo no voy, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque es meterse en otra esfera espiritual, ¿verdad? A pelear para ayudar al otro, como una persona que esté metida entre un hueco lleno de barro y que usted venga todo lindo y que tenga que decir, bueno, de ahí, si le doy la mano para sacarlo, voy a tener que trabajar yo ahí y ver, a la larga termino medio embarrialado. Pero si es el llamado suyo, si es la vocación suya, de tenderle la mano a aquella persona y sacarla de ahí, porque la sanidad interior es una cosa, pero la liberación es otra totalmente diferente. Y aquí en estos casos, cuando son trabajos, si usted le pregunta a un panteonero, digamos, esos señores que hacen jardines en los cementerios y todo, más de una anécdota le va a contar de personas que van a traer tierras de cementerio, de personas que van a enterrar cosas al cementerio, de personas que van y dejan un vaso de agua ahí y al día siguiente van y lo traen y dejan otro. Se trabajan con todo eso. Les gusta todo eso. Es el trabajo que ellos tienen. En Levíticos 26, voy a darle algunos versículos que tal vez usted apunta y después usted los ve. Levíticos 26, Levítico 20, 27, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Es un pecado y una señal de rechazo a Dios quien se meta en estas cosas, ¿verdad? Deuteronomio 18, 9, que fue el que leímos ahora. Isaías 47, del 9 al 15, que ahora lo vamos a leer. Entonces, toda esta gente hace altares. Tiene ciertos lugares de adoración. Porque acuérdese lo que le dije, ¿verdad? Con tal de tener ese poder oculto, se dio por completo a ese enemigo espiritual. Entonces es una persona que tiene sus altares, que le rinde culto a todo eso. Le rinde adoración a lo que ella quiere a cambio de la fuerza que ella reciba o él reciba para esos trabajos que hace, ¿verdad? Fíjese usted que hace muchos años trabajamos en un caso para ayudar a una familia. Ellos eran del lado de Guanacaste, para allá creo que de Santa Cruz, para adentro de Santa Cruz de Guanacaste. Y era una finca enorme, muy linda, muy linda esa finca. La señora de la casa, de la familia que tenía ahí su casa, en la noche le sonaban todos los trastes. Ya estaban durmiendo y empezaban a sonar los trastes. Se levantaban a ver qué era y no había nada. Tenían animales y las vacas que estaban por dar a luz, nacía el ternerito mal, enfermo, con la cabecita hundida, como que si le hubieran dado un golpe. Habían mañanas que encima de los caballos aparecía un perro muerto de días, y aquello era serio. Me acuerdo que tenían ovejitas y las ovejitas estaban enfermas todas. Todos se estaban enfermando en esa finca, todo. Entonces habían recibido un tipo de ayuda hasta cierto nivel, pero no podían
no habían logrado, digámosle, que llegar con lo que ellos necesitaban. Entonces pidieron la ayuda y fuimos allá y el Señor mostró un gran trabajo de brujería, porque había una persona que quería la finca, pero en una regalía, ¿verdad? Como que el dueño de la finca quisiera venderla porque ya no aguantaba más estar ahí. Lo querían como amedrentar por miedo. Y claro, imagínense, la casa estaba pasando por situaciones horribles. Ya la familia no quería que se llegara la noche, porque sentían los ruidos horribles. Los animalitos enfermos, perros muertos así tan feo. Bueno, imagínense. Entonces el Señor mostró eso y se cortó con la maldición, se deshizo el trabajo y se ungió el lugar. Y entonces se sanó todo. Solo Dios puede en una situación de esas, hermanos y hermanas. Solo el poder del Espíritu Santo que actúe en usted, que actúe en nosotros, que somos hijos de Dios. Cuando un cristiano se mete en esto, hay gente que dice, no ve que por curiosidad me embarcaron y me fui para que me leyeran la mano. No ve que por curiosidad nos pusimos a jugar con la ouija. Y yo me metí para ver si era cierto, que es tan mala como dicen. Otro dice, no ve que me llamó mucho la atención esa película del Conjuro y me fui a verla. Y así, usted ve a la gente que se va al sonido de la gente, lo que le digan. Y son hijos de Dios. Mejor le hubieran preguntado al Espíritu Santo, que le garantizo que el Espíritu Santo les hubiera dicho que de ninguna manera podían ir. Nada más imagínese usted a una persona viendo la pantalla de un cine o de un televisor o qué sé yo, una pantalla casera por 2 horas, una película que solo le está hablando de brujería y de terrores y de cómo hacer cosas. Todo lo que entró por la retina del ojo y todo lo que entró por el oído. Nada más imagínense. Y nos fuimos voluntariamente a ver eso. Entonces, si la persona que fue a ver eso tiene puertas abiertas, los espíritus inmundos van a aprovechar eso. Si la persona curiosa, con libros esotéricos y todo eso, por ahí tengo un versículo que habla de cuando la gente se convirtió a Cristo, como quemaban los libros esotéricos que hablaban de adivinación y todo eso, que decía que su precio era altísimo y los quemaron el día que conocieron a Jesús. Siempre la gente le ha gustado mucho eso. Y nosotros, los seres humanos, somos como muy curiosos. Y muchas veces queremos saber más de la cuenta, pero que no nos cueste nada. Solo saber. Me llama mucho la atención muchas reuniones que se hacen cristianas, otras de la religión católica, que empiezan con oración y todo muy lindas, y leen la palabra y todo, pero al final se ponen a orar para ver qué dice Dios. Y quieren obligar a las personas que tienen dones a ver qué dice Dios. Y no se van del lugar hasta que Dios les diga algo. Pero si yo leo la palabra, Dios me habla. Pero no quieren eso. Lo que quieren es lo más fácil.
Y hay muchas personas que tal vez no son maduras en la fe, ni en el don que tienen, si es que el Señor les ha dado algún don. Y se dejan llevar por las otras personas. Ahí es donde el don muchas veces se prostituye. Fíjese usted que ser profeta de Dios es muy serio. Todos los 5 ministerios son excelentes. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Excelentes. Pero el profeta, el Señor lo usa para que hable en su nombre. Y hay muchas personas que obligan casi al profeta a que tiene que decir, a que tiene ¿qué dijo Dios? Que no me voy si Él no me bendice. Y entonces obligan a la persona casi a decir algo que no está ni seguro si Dios lo dijo o no. Y ahí es donde hay pecado. Entonces, si hay algún profeta que me está oyendo ahorita, no permita que lo maltraten, ni la maltraten, no permita. Si Dios no te manda a decir algo, no lo digas. No lo digas. Y si alguien se está abusando del don que tú tienes, que Dios te dio, no se lo permitas tampoco. Porque el Padre te lo dio con un fin específico. Y tenemos que cuidar eso que Él nos ha dado. Estas personas, la brujería, el que trabaja en esto, usa mucho las palabras. Entonces tienen, digamos, altares, tienen, ¿cómo le digo? Tienen libros grandes, cuadernos grandes, que están listos apenas para todo eso que necesitan. Los conjuros, todo lo que se ocupa, ellos lo tienen. Todo. Y son entregadísimos a lo que hacen. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tomar decisiones. ¿Cuáles? Si yo ando en los 2 caminos, yo tengo que decidirme por uno. Porque allá por Jeremías, por ahí, hay un versículo que dice que hay caminos, dice que yo tengo que detenerme y ver por los caminos que yo vengo y fijarme y coger uno. Yo debo de caminar por la senda antigua. Hay muchos versículos que hablan de eso. Y hay un versículo que me gusta mucho que dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es camino de muerte. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que saber dónde está el corazón de nosotros. Nosotros venimos de cepas, hermanos, que han andado en brujería, que han andado en hechicería. Mire, me llama mucho la atención. Hay familias que están esperando un bebé y son cristianos, conocen del Señor. Yo digo que conocen del Señor, pero el Señor no. Y le voy a decir por qué. Están esperando al bebé y nació el bebé y antes de sacarlo de la clínica, del hospital y llevarlo a la casa, lo que le ponen primero es la tirita roja aquí.
¿Qué quiere decir la tirita roja ahí? ¿Para qué la tirita roja? Ah, para que no me lo envidien. Para que no me le hagan ninguna cochinada al bebé. Ahora, si yo soy hija de Dios, entonces yo tengo el poder de la sangre de Cristo. Yo tengo la autoridad en mi boca. Pero entonces hay gente que le pone al bebé la tira roja, que le pone un lacito aquí en la camisetita, del miedo que le da, y es una persona cristiana. Y esas son puertas que estamos abriendo. Y usted sabe que muchas veces somos supersticiosos también. Y deberíamos de quitarnos todo eso. Si hay una escalera puesta y está por el camino donde vamos a pasar nosotros, preferimos dar la vuelta que pasar por debajo de la escalera. Si vemos una escoba detrás de la puerta, como instintivamente decimos, ¿qué está haciendo esta escoba detrás de la puerta? ¿Será que no quieren que yo venga? Porque oímos lo que decían las abuelitas hace mucho tiempo, o nos acordamos de eso. Hay muchas cosas. Todavía hay personas que en los diciembres, yo no sé si usted se da cuenta, que dicen que andan corriendo, buscando el calzón amarillo, el calzoncillo amarillo, que hacen los rituales de las uvas, que tienen aquella escoba, ¿se acuerdan? Que vienen en carrera como barriendo de adentro para afuera y tiran la escoba después a media calle. Entonces son rituales que hace muchos años se hacían. El de la maleta dando vuelta a la cuadra para viajar. Hay tantos, muchos y con esto que les he contado me quedo corta, ¿verdad? Porque esto es muy profundo, esto es muy grande, esto cuando ya se estudia a fondo, los líderes de liberación, porque tenemos que aprender muchas cosas para ayudar a las personas que llegan. Entonces nos damos cuenta que hay cárceles espirituales, que hay movimientos espirituales muy fuertes. Vean, hermanos, hay casas donde se rompen las cosas, se rompen los electrodomésticos, se echan a perder, los tubos se rompen, los bombillos se quiebran y usted me va a decir a mí, uy, pero ¿qué es eso? Claro que sí, los cuadros se mueven, las sillas se corren del lugar. Depende de lo enferma que esté la casa, depende de lo que hayan hecho. Pasa. Hay personas que las han echado de sus casas. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas adentro que a la gente le da horror y prefiere irse de ahí. Y son espíritus inmundos. Entonces, por eso es que el cristiano tiene que aprender a leer la Biblia. Aquí dice todo. Y usted sabe que tenemos en la palabra, yo había sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, saqué 22 versículos que hablan solo de eso. Si usted los quiere, ahí me manda a decir por WhatsApp y se los mando todos. Imagínese usted. Oiga, y solo eso saqué. Hay otros más. Donde el Señor nos está advirtiendo a nosotros que todo eso es malo. Por eso es que hay personas que las asustan, les corren las cobijas, las cogen del cuello, sienten a alguien detrás de ellos, se le pierden las cosas, etcétera, etcétera. Y eso no es para tenerle miedo, sino es para indagar uno por qué me está pasando eso.
¿Qué estoy haciendo yo? Que tengo una puerta abierta para cerrar esa puerta inmediatamente, para reprender, porque como hija de Dios, ¿qué tengo? Poder y autoridad. Tengo poder y autoridad, es una belleza. Entonces, meditemos. En el nombre de Jesús meditemos, ¿verdad? Esta es una parte de cómo venimos trabajando con el libro de Gálatas, ¿verdad? Cuando ya las obras de la carne pasan a hacer algo mucho más fuerte, ¿verdad? Porque aquí en lo que habla de las hechicerías, ¿verdad? Yo tal vez de mi cepa traigo una contaminación y entonces yo voy a, cuando vengo a Jesús como mi Señor y Salvador, que lo acepto, entonces yo voy a entregar esa parte para que el Espíritu Santo me sane y me libere de eso. Muta cuando ya yo no hago nada más, ¿verdad? O sea, dejo que sigo en lo mío, y aunque sea hija de Dios y todo, voy caminando en dos caminos. Entonces ahí es donde mutan y se hace todo eso, y como vinimos hablando, ¿verdad? Del adulterio, de la fornicación, todo eso, como fue mutando, y ya después se vuelve espiritual, y tenemos que, ya nos la tienen que trabajar con sanidad interior y con liberación, ¿verdad? Vuelvo antes de orar para terminar la clase, quiero volverla a invitarlo para el domingo 23 de agosto a nuestra iglesia, ¿verdad? Al culto presencial a las 10 de la mañana, y por favor puedes apartar tu campo al 7260 89 97, y que Dios te bendiga un montón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta noche, agradecidos, Señor, por todo lo que usted hace. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, nos bendiga, nos fortalezca, Señor, nos profundice en un montón de áreas que quizá sin darnos cuenta nosotros tenemos, Señor, alguna puerta abierta. Muéstrale a cada uno de tus siervos, de tus hijos, Señor, esa puerta para que la puedan cerrar, Señor. Y si habían algunas cosas que no entendían, entonces que nuestra lección les haya servido de ayuda. Muchísimas gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga muchísimo.